A ver, si uno se mete a internet y pone, no sé, los últimos tiempos, los resultados son abrumadores. Líneas de tiempo, profecías, debates sobre Israel y, claro, predicciones. Hay una muy popular ahora mismo que asegura con unos cálculos que Cristo volverá en 2028. Esta idea, ¿no?, de que el reloj está a punto de llegar a cero genera una fascinación, pero también una ansiedad enorme. Genera un ruido tremendo, sí. Y es un ruido que, la verdad, ha existido por siglos. Por eso, creo que el objetivo de esta charla es bajarle el volumen a la especulación y subirle al de los textos. Queremos ver qué dicen las Escrituras realmente sobre los últimos tiempos, porque la perspectiva que presentan es, francamente, muy distinta. Y mucho más profunda que solo adivinar una fecha. Los tiempos se refiere a un ratito caótico justo antes del final. Ajá, o está hablando de algo completamente distinto. Esa es exactamente la cuestión. Y para empezar a desenredarla, hay que ir a un versículo que, a primera vista, es un verdadero dolor de cabeza. Sí, ya me imagino a cuál te refieres. El de la primera carta de Juan. Ese mismo, capítulo 2, versículo 18. Dice así, sin más: hijitos, ya es el último tiempo. Y ahí es donde uno se frena en seco. A ver, Juan escribió esto hace casi 2000 años. Si para él ya era el último tiempo y seguimos aquí, pues honestamente suene que algo falló. ¿Cómo se resuelve eso? Es que justo ahí está la clave. En esa aparente contradicción, el problema no es el texto, sino, bueno, nuestra traducción y nuestras ideas previas. Esa frase, el último tiempo, en el griego original es, bueno, la expresión es eschate hora estin. Ok. Que se traduce de forma más precisa como es la última hora o es la hora final. La última hora. Sí, y fíjate que esta expresión es única, solo aparece aquí en toda la Biblia. Y el gran descubrimiento es que no se refiere a un lapso corto de tiempo, sino a toda una era, a un periodo histórico completo. Un momento. Una hora que dura 2000 años. Eso redefine el concepto. ¿A qué era se refiere entonces? Se refiere a toda la era que se inauguró con la primera venida de Cristo y que va a concluir con su segunda venida. En otras palabras, la última hora es la era de la Iglesia, la era del Evangelio. ¡Ah, claro! Y no es una idea sacada de la manga. Encaja perfectamente con cómo otros autores del Nuevo Testamento describen su propio tiempo. ¿Tienes algún otro ejemplo que sea así de claro? Claro. Pensemos en Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia. En Hechos 2, Pedro se levanta y para explicar lo que está pasando con el Espíritu Santo, cita al profeta Joel y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Los postreros días. Al inicio de todo. Exacto. O el autor de Hebreos, que en el primer capítulo dice que Dios, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Siempre ese mismo patrón. La llegada de Cristo a la tierra marcó el comienzo del acto final de la historia. Entiendo. O sea que la venida de Jesús no fue la advertencia de los 2 minutos antes de que acabe el partido. No. Sino el silbato que inició todo el segundo tiempo. Y hemos estado jugando en ese segundo tiempo desde entonces. Esa es la analogía perfecta. No estamos esperando a que empiecen los últimos tiempos. Estamos viviendo en ellos. Y lo hemos estado desde hace 2 milenios. Esta hora final es larga. Y tiene características muy particulares, ¿no? Muy particulares. Y Juan mismo nos da una de esas características ahí en ese mismo versículo. Dice que en esta última hora surgirían muchos anticristos. Y añade un detalle que me parece fundamental en el versículo 19. Nos dice de dónde vienen. Salieron de nosotros. Nacen dentro de la propia iglesia. No vienen de afuera. Ese punto es tan sutil como crucial. Y para entenderlo hay que analizar la palabra anticristo. El prefijo griego anti no solo significa contra u opuesto, que es la idea que todos tenemos, el villano que odia a Cristo. Claro. También, y a menudo de forma más importante, significa en lugar de o en reemplazo de. Un momento, a ver. En lugar de. O sea que el peligro no es tanto un enemigo obvio que grita odio a Cristo. No. Sino alguien que se parece a nosotros, que usa nuestro lenguaje, que está en nuestras filas, pero que sutilmente se pone en el centro, que ocupa el lugar que solo le corresponde a Cristo. Eso es mucho más difícil de detectar. Infinitamente más difícil. Es la figura del líder o la doctrina o el sistema que, dentro de la iglesia, exige una lealtad que desplaza a Jesús de su lugar.
Juan advertía que esto ya estaba pasando en su época. Y es una tensión constante. Pero no es la única definición que da. Además de esta idea de sustitución, ¿da Juan alguna otra pista para identificar a este espíritu? Sí, unos versículos más adelante, en el 22 dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Y de nuevo, esta negación no siempre es un no rotundo. A veces es más sutil. Ajá. Es el secularismo que se infiltra y reduce a Jesús a un gran maestro moral, un revolucionario, cualquier cosa menos el Hijo de Dios, el Mesías. Es vaciarlo de su divinidad. Exacto, de su poder redentor. Esa es la esencia. Entiendo. Así que vivimos en esta era de tensión, con anticristo surgiendo desde adentro. Pero esta situación no es eterna. Si esta es la última hora, en algún momento el reloj tiene que llegar a cero. ¿Cómo describe la Biblia ese momento final? Me viene a la mente la confusión de los tesalonicenses, ¿no? Que pensaban que ese día ya había llegado. Es un paralelo perfecto. En su segunda carta, Pablo les escribe porque estaban, y cito, conmovidos y conturbados. Había gente esparciendo rumores diciendo que el día del Señor está cerca. Es el mismo sensacionalismo de hoy, pero en el siglo I. ¡Wow! Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Y para calmar esa ansiedad, Pablo les da una enseñanza muy clara sobre ese evento final, al que la Biblia llama el Día del Señor. Definamos ese término, porque se oye mucho. ¿Qué es exactamente el Día del Señor? Es un término del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento reapropia para describir el clímax de la historia. A veces se le llama el Día de Cristo, el Día del Juicio, el Día de la Ira. Son distintas facetas de lo mismo. Exacto, de un mismo evento único y definitivo, la segunda venida de Cristo en gloria. Es el momento en que esta última hora termina, y eso nos lleva a la pregunta del millón. Si es el final de todo, ¿por qué la espera? Entiendo la analogía del partido, pero para mucha gente, 2000 años suena como un segundo tiempo larguísimo, casi interminable. Es comprensible, ¿no? Es totalmente comprensible. Y el apóstol Pedro se adelantó a esa misma objeción. En su segunda carta, él mismo plantea la pregunta de los que se burlan diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Claro, y su respuesta es hermosa. En el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. La aparente demora no es olvido, es misericordia. Esa idea de no ser sorprendidos es el corazón del mensaje de Jesús sobre esto, ¿verdad? En Mateo 24 y 25 repiten la palabra velad, estad preparados, una y otra vez, y lo ilustra con varias parábolas. Exacto. Y esas parábolas no son para asustarnos, sino para instruirnos sobre cómo es esa preparación. No se trata de mirar al cielo con un telescopio. Para nada. Se trata de vivir de una manera particular aquí en la tierra. Pensemos en la del siervo fiel y el infiel. Lo que me llama la atención ahí es que el siervo malo no es solo vago, es activamente dañino. Dice que empieza a golpear a sus compañeros. Claro, es que velar no es una espera pasiva. La parábola muestra que cómo tratamos a los demás es un indicador directo de nuestra preparación. El siervo malo piensa: mi señor tarda, y esa sensación de que no hay consecuencias saca lo peor de él. Abusa de su poder. Abusa de su poder. El siervo fiel, en cambio, entiende que su responsabilidad continúa, esté el amo presente o no. Su carácter no depende de la supervisión. Luego está la de las 10 vírgenes, que es fascinante. 5 prudentes, 5 insensatas. Y cuando piden que les compartan aceite, las prudentes se niegan. Siempre me ha parecido un poco egoísta, la verdad. ¿Cuál es el punto ahí? Es una reacción súper común, sí. Pero la clave es entender qué representa el aceite. Simboliza la preparación personal, la vida espiritual interior, la comunión con Dios. Y la lección es que esa es una condición intransferible. No puedes recibir la fe o la preparación de otro en el último minuto. La puerta se cierra. La preparación es algo que cada uno debe cultivar. Y finalmente la de los talentos. Esta, debo admitir, siempre me generó un poco de estrés. Parece que todo se reduce al rendimiento. Es una lectura muy común, pero creo que el enfoque es otro. No se trata tanto de la cantidad, sino de la fidelidad con lo que se ha recibido.
Al que recibió 5 y al que recibió 2, se les elogia con las mismas palabras: bien, buen siervo y fiel. Cierto. El problema del siervo de un talento no fue su bajo rendimiento, fue su motivación. Actuó por miedo, enterró el talento. Su pecado fue la inacción. Entiendo. O sea, las 3 parábolas apuntan a lo mismo. La espera es activa, es responsable, y se manifiesta en nuestro carácter, nuestra preparación y nuestra fidelidad. Y esa espera va a culminar de una forma que nadie puede predecir. Pedro usa esa misma imagen de Jesús, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero luego, en ese mismo pasaje, da una descripción de lo que ocurrirá ese día que es sobrecogedora. Es una de las imágenes más potentes de toda la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, describe el final de esta era, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! ¡Qué imagen! Los elementos ardiendo serán deshechos. Es un borrón y cuenta nueva a nivel cósmico. Y lo que dices es clave. Esto choca frontalmente con muchas líneas de tiempo que uno ve por ahí, ¿no? Totalmente. Según la perspectiva de Pedro, este es el final absoluto. Después de este momento de descreación, no hay más historia humana en este universo. No hay espacio para una gran tribulación después de la venida, ni bestias gobernando. Se cierra el libro. Pero no es solo un final de destrucción. Inmediatamente después de esa imagen tan intensa, hay una promesa, ¿cierto? Sí, y es la esperanza que lo cambia todo. Justo después, el versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ajá, la destrucción no es el fin del plan, es el paso necesario para una renovación total. Entonces, para recapitular, con la primera venida de Cristo se inauguró esta era, esta larga última hora en la que vivimos. Y esta era terminará de forma súbita y definitiva en el día del Señor, con la segunda venida, que dará paso a la nueva creación. Has trazado el mapa perfectamente. Y esto nos lleva a la conclusión más importante, a la aplicación práctica. Después de pintar ese cuadro del fin del mundo, Pedro nos dice: así que pónganse a descifrar señales. No. Lo que hace es una pregunta que debería resonar en nosotros todos los días. En el versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El enfoque no está en el cuándo, sino en el cómo. ¿Cómo vivimos ahora? Precisamente. La escatología bíblica no es para satisfacer nuestra curiosidad, sino para transformar nuestro carácter. La verdadera forma de velar es ser el siervo fiel, es ser la virgen prudente, es vivir de tal manera que, sin importar si el Señor llega hoy o en 1000 años, nos encuentre firmes y en paz. Me recuerda esa vieja historia, creo que de Martín Lutero. Le preguntaron qué haría si supiera que el mundo se acabaría mañana. Y se dice que respondió: plantaría un manzano. Es la ilustración perfecta. La máxima fidelidad en la tarea presente. Exacto. La certeza del fin no debería producir pánico, sino una serena urgencia por la santidad en el presente. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Adelante. En lugar de obsesionarnos con calcular fechas o identificar señales en cada noticia, ¿qué pasaría si la verdadera preparación para la hora final consistiera simplemente en cómo vivimos fielmente cada hora de nuestro día a día? Quizás velar no es tanto mirar al cielo esperando una señal, sino mirar a nuestro alrededor para cumplir con amor la tarea que tenemos justo delante. Este podcast ha sido producido para el Ministerio Faro Eterno. Si deseas que sigamos produciendo más contenido como este, puedes apoyarnos haciendo tus donativos en los enlaces que se encuentran en la descripción o simplemente compartiendo este video.